Hey, buenos días, espero que hayan tenido una buena semana. Estamos aquí de nuevo y vamos a ver la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Entonces, si tienen sus Biblias, quieren ahorita estar ahí. Pero tenemos una sorpresa esta mañana. Tenemos con nosotros a mis suegros, el papá y mamá de Sara. Están aquí, me gozo que están aquí con nosotros y él va a predicar a nosotros esta mañana. Entonces, él tiene un corazón grande por misiones, por la gente. Él quiere que todos sepan que tengan la vida eterna. Entonces, de hecho, aquí en menos de 2 meses, ellos van a ir y vivir, mudarse a Ecuador, ayudar con una iglesia ahí en Ecuador. Y el hermano Marco, que está ahí. Entonces, como iglesia queremos orar por ellos también y la iglesia ahí en Ecuador. Entonces, vamos a empezar, pero vamos a orar, ¿ok? Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por esta mañana tenemos para estudiar tu palabra. Y oramos que nos des el entendimiento y la fuerza para poner en práctica tu palabra en nuestra vida. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, les recuerdo, somos la Iglesia del Arco y queremos adorar a Dios discipulando y sirviendo al mundo. ¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero, montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el rey de gloria, Hijo del Dios viviente, no solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Buenos días, hermanos. Es un gran privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy. Tommy es mi yerno y doy gracias a Dios por la invitación de compartir algo de la palabra de Dios con ustedes el día de hoy. Quiero hablarles sobre una palabra o una frase que se encuentra en la Biblia 98 veces en 46 versículos. Este término se compone de 2 palabras, vida eterna. ¿Qué quiere decir la vida eterna? ¿Qué significa la vida eterna? Nos provoca, nos da la inquietud de contestar 4
preguntas con este dicho, vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Aquí están las 4 preguntas que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo empieza? En segundo lugar, ¿dónde se vive? ¿Dónde se desarrolla? En tercer lugar, ¿cuándo se termina la vida eterna? En cuarto lugar, ¿cómo se consigue la vida eterna? Todo el mundo habla de la salvación, todo el mundo quiere entender la salvación, pero quiero el día de hoy compartir unos pensamientos del Evangelio de Juan, capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. La Biblia dice esto, y nuestro tema es ¿qué es la verdadera vida eterna? Favor de prestar atención. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, fíjese en la respuesta de Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, aquí vamos, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, hermanos, quiero empezar contestando esas 4 preguntas con ustedes. ¿Cuándo empieza la vida eterna? En primer lugar, tenemos que entender que la vida empieza con el nacimiento. Ahora, nosotros sabemos que la vida empieza con la concepción. Y estamos muy en contra del aborto porque creemos que ese bebé ya está en desarrollo, ya tiene vida desde la concepción. Pero la vida física, la vida visible, empieza cuando nace el bebé. Bueno, en segundo lugar, el segundo nacimiento, Jesús estaba explicando a Nicodemo que el hombre tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo si ya ha sido nacido? Y Jesús está hablando de 2 nacimientos. El primer nacimiento es físico.
y todos nosotros hemos nacido físicamente. Pero Jesús está hablando de otro nacimiento. Ese nacimiento es espiritual. Y Él dice que el que no nace de nuevo, y usa dos verbos, no puede ver el reino de Dios y no puede entrar el reino de Dios. Y eso provoca la pregunta, pues ¿cuándo empieza la vida eterna? La vida eterna empieza con el nuevo nacimiento, cuando el hombre nace de nuevo, cuando un hombre se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como su Salvador, nace de nuevo. La vida empieza, es en un instante. Un pecador puede ser perdonado y la vida nueva empieza. Nicodemo dijo esto. Y la segunda pregunta que hemos mencionado es ¿dónde se desarrolla? Mira, la vida eterna, una vez que una persona acepta a Cristo, ha nacido de nuevo y empieza a aprender. Es como un niño físico que empieza a respirar, empieza a llorar, empieza a moverse, empieza a mamar, su mamá empieza a llorar, las cosas físicas. Después se empieza a gatear, después se empieza a caminar, después corre y crece. Bueno, el desarrollo de la vida nueva también tiene pasos. Vamos aprendiendo poco a poco de las cosas de Dios. Nuestra naturaleza se ha cambiado. Quiero mencionar una cosa más que Jesús mencionó aquí en la lectura que tuvimos. Respondió Jesús en versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Mucha gente en muchas religiones piensan que está hablando del bautismo. Fíjense, Jesús no está hablando de nada religiosamente, no está hablando del bautismo, Él está hablando del nacimiento. Y todos ustedes saben, y nosotros sabemos, que cuando un bebé nace, la primera cosa que sucede en el cuerpo de la madre es que se le rompe la fuente. Entonces, todos nacimos de agua. El nacimiento de agua es el nacimiento físico. Pero Jesús dijo que todo hombre tiene que nacer, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar el reino de Dios. Entonces, el primer nacimiento es por agua, el segundo nacimiento es por Espíritu. Fíjense. Entonces, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla donde tú vives. Se desarrolla en los zapatos que tú pones y donde quiera que tú andes. Pues ahí se desarrolla esa vida. La vivimos en la casa, la vivimos en el trabajo, la vivimos en la escuela, la vivimos en la calle, la vivimos en el avión, la vivimos donde quiera que andemos. Y esta vida se va desarrollando. Pero un lugar donde también debemos ayudar a desarrollar nuestras vidas está en el templo, está en la iglesia, congregándonos con los hermanos que creen en la palabra de Dios y confían en Cristo como nosotros. Entonces, esta vida se va viviendo desde el día que nacemos de nuevo. De un niño, un joven de 13 años de edad, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Había vivido 13 años sin creer en Cristo, pero a los 13 años acepté a Cristo, nací de nuevo. Alguien ha dicho que el hombre que nace una sola vez muere dos veces. Muere físicamente y muere espiritualmente. Pero el hombre que nace dos veces, físicamente y espiritualmente, muere una sola vez, solamente físicamente. Espiritualmente vivirá para siempre, la vida eterna. Y vivimos, desarrollamos esta vida eterna donde quiera que andemos. La tercera pregunta es muy sencillo. ¿Cuándo se termina la vida eterna? Por definición, la vida eterna es eternal. No tiene fin. No termina. Nunca termina. Y la vida que Jesús nos compró
es para siempre. Fíjese, Él murió y resucitó y jamás vuelve a morir, porque ya venció la muerte. Y todo aquel que en Él cree, la Biblia dice en versículo 16, tiene vida eterna. Les quiero andar con ustedes en el Evangelio de Juan varias veces, en varios versículos, y los vamos a ver en capítulo 3, versículo 16 primero. Ya lo hemos dicho. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú estás en el mundo, te ama a ti. Yo estaba en el mundo, estoy en el mundo. Y yo aprendí, recibí su amor. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio su Hijo, envió su Hijo a nacer en la Virgen María, desarrollar su vida, morir a los 33 años, está en la tumba 3 días, pero volvió a vivir. Y Él vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros viviremos para siempre. La Biblia dice en 16, para que todo aquel que en Él cree, casi todo el mundo cree en Él, cabalmente. Cree en Él con la cabeza, pero no han creído con el corazón. La persona que cree, que confía en Él, que hace un compromiso de seguirle, la Biblia dice que tiene vida eterna. No se pierda, nunca se perderá, porque tiene vida eterna. En el mismo capítulo, en el último versículo, versículo 36, dice esto: el que cree en el Hijo tiene, fíjense, es tiempo presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que rechaza a Cristo, el que no quiere creer, el que no se arrepiente de sus pecados, el que no pide perdón, el que no cree, la Biblia dice, el que no cree en el Hijo no verá la vida. No verá la vida eterna. No va a vivir la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínense. Otro versículo que quiero ver con ustedes, capítulo 5. Voy a andar un poco aquí en Juan capítulo 5, versículo 24. Fíjense en las palabras. Jesús decía, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ustedes están oyendo la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, su Padre, que cree en Dios, la Biblia dice, tiene, el que oye mi palabra y cree en mi Padre, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. En capítulo 3, versículo 18, leímos hace un rato que el que cree en Él no es condenado, mas el que no cree, que puede ser tú, puede ser tu familia, puede ser tu compañero. El que no cree, la Biblia dice que ya ha sido condenado. Pero el que cree en Cristo ha escapado la condenación, porque Cristo le da la vida eterna, mas ha pasado de la muerte a la vida. Otro versículo, capítulo 6, estamos marchando por el Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículo 47. La Biblia dice, Jesús está hablando, Él dice desierto, siempre dice desierto. ¿Qué quiere decir esto? Está enfatizando seguro, segurísimo, seguro, de verdad. Desierto, te digo. 47 dice en capítulo 6, desierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Capítulo 10, versículo 28. Vamos a verlo. Capítulo 10, versículo 28. Jesús está hablando otra vez. Pero vamos a leer versículo 27 primero.
capítulo 10, versículo 27. Está comparando sus seguidores como la oveja. O con la oveja. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A mí me humilla pensar que Jesús me conoce a mí. Déjame decirte algo. Él te conoce a ti también. Y en versículo 28 dice esto. Y yo les doy vida eterna. Me hace pensar que la vida eterna es un regalo. Es algo que Él nos da. Yo les doy vida eterna. Y fíjense en esta palabra. Y no perecerán jamás. ¿Tú tienes la vida eterna? Porque la Biblia dice que el que cree en Él no va a perecer, no se va a perder. Y nadie, Él dice esto, nadie los arrebatará de mi mano. Fíjense, yo lo veo así. Aquí estoy yo y aquí estás tú en la mano de Jesús. Y Él cierra la mano. Él dice, nadie les puede arrebatar de mi mano. Pero fíjense en el siguiente versículo. Él dice, mi Padre, aquí está el Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie, ¿quién tiene poder de sacarte de la mano de Cristo? ¿Quién tiene poder de sacarte de las manos de Dios Padre? Fíjese. Además, en Efesios dice que, vamos a amarrar esto, dice que estamos sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir que toda la plenitud, la Trinidad de Dios, nos tiene protegido si de veras creemos en Cristo Jesús. La vida eterna es segura para los que creen. Y nadie, dice, nadie, seguramente nadie les puede arrebatar de la mano de Cristo y de Dios. Jesús estaba orando a su Padre en la noche antes de morir, en Juan capítulo 17, y en versículo 3, Él dice esto. Dice en versículo 3, Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna. Aquí está. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús hablando a su Padre, que te conozcan a ti, Padre. Esta es la vida eterna. Que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. El que conoce a Cristo tiene tiempo presente. ¿Cuándo empieza? Cuando empiezas a creer. Cuando termina, vamos a ver. Pero antes hay un versículo más en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene, y otra vez, tiene vida eterna. Es lo que quiero enfatizar. Todo aquel que cree en Cristo tiene la vida eterna. Ahora, la última pregunta es esto. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo puede conseguir la vida eterna? Déjame decirte esto. Todo el mundo cree en Cristo con la cabeza. Todo el mundo cree en el Cristo histórico, que nació de la Virgen, que vivió su vida, que murió, fue sepultado, resucitó y tal vez ascendió al cielo. Pero nadie, mucha gente, nunca en su vida ha invitado a Cristo a perdonar sus pecados y venir a vivir en sus corazones. La Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo, que acepta a Cristo, tiene vida eterna. ¿Has tú hecho un compromiso en tu vida de seguir a Cristo, de aprender de Cristo? Hay un versículo más o una parte de la Biblia más que quiero leer en Romanos capítulo 8. Hay dos porciones, yo creo que no lo pusimos en la pantalla, pero en versículo 1 de capítulo 8 dice esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese, ninguna condenación.
Pero hemos leído que el que no cree ya ha sido condenado. Y si tú mueres sin recibir a Cristo en tu corazón, ya estás condenado. El infierno te espera. Me da pena a decir esta palabra, pero es la mera verdad. Pero vamos a ver en la última parte de Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, empezando con el penúltimo versículo, versículo 38, el apóstol Pablo está diciendo esto. Él dice, por lo cual estoy seguro. Fíjese, los que creemos en Cristo estamos seguros. Esas cosas han sido escritas para que sepamos que ya tenemos vida eterna. Pero mira lo que dice. Por lo cual estoy seguro. Y hay una lista de cosas aquí, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, fíjese, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Conoce a Cristo? ¿Por qué no aceptas a Cristo el día de hoy? ¿Por qué no le des gracias al Señor que Él envió a su Hijo a morir por ti para ofrecerte el regalo de la vida eterna? Tú no lo puedes ganar, no la mereces. Tú puedes trabajar haciendo bondades, haciendo lo bueno todos los días. Pero hay un problema, no hacemos lo bueno todo el tiempo. Y la Biblia dice que el que falla en un punto está culpable de todo. Somos pecaminosos y necesitamos un Salvador. Jesús es ese Salvador. Quiero orar contigo. Y si tú inclinas tu cabeza y si tú puedes confesar el día de hoy, yo no tengo vida eterna, pero la quiero. Puedes orar esta oración conmigo. Señor, soy pecador. Perdóname mis pecados. Yo sé que tú me amas, que enviaste a tu Hijo Jesús por mí. Yo le acepto como mi Salvador. Y hago un compromiso de seguirle, de aprender de Él y seguirle todos los días de mi vida. Hasta la muerte me lleva. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias que la vida eterna empieza cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador. Te doy gracias que el nuevo nacimiento es para siempre, que esa vida espiritual nunca se acaba y la persona que acepta a Cristo vivirá gozosamente con las bendiciones de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo las enseñanzas de tu palabra. Y pido por las personas que me están escuchando el día de hoy, que tú les puedes bendecir, puedes abrir su entendimiento para que acepten a Cristo como su Salvador. Y los hermanos quienes han aceptado a Cristo pueden regocijarse en la verdad que la vida eterna es para siempre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios le bendiga, hermanos. Nos veremos pronto.